Cordial saludo compañeros de la UNAD, mi nombre es Javier Osvaldo López Calixto y me correspondió analizar la obra Oralidad y Escritura, Tecnología de la Palabra de la página 81 a la 116. Una comprensión más profunda de la oralidad primaria nos capacita para entender mejor el nuevo mundo de la escritura, lo que en realidad es y lo que de hecho son los seres humanos funcionalmente escolarizados. Más que cualquier otra invención particular, la escritura ha transformado la conciencia humana. La escritura establece lo que se ha llamado un lenguaje libre de contextos o un discurso autónomo, que no puede ponerse en duda ni cuestionarse directamente, como el habla oral, porque el discurso escrito está separado de su autor. El autor podría ser cuestionado solo si fuera posible comunicarse con él o ella. Los escritos son inherentemente irrefutables. La mayoría de las personas se sorprende al averiguar que en esencia las mismas objeciones comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras fueron dirigidas por Platón contra la escritura. Esta es insinuada en las acusaciones platónicas de que la escritura es inhumana, semejante a un objeto y destructora de la memoria. La, la escritura, la imprenta y la computadora son todas ellas formas de tecnologizar la palabra. Parece difícil considerar la escritura una tecnología, como por regular lo hacemos con la imprenta y la computadora. Sin embargo, la escritura y particularmente la escritura alfabética constituye una tecnología que necesariamente necesita de herramientas y otros equipos como pinceles, plumas, superficies como papel, piles de animales, tablas de madera, así como tintas y pinturas y muchos más. Por contraste con el habla natural oral, la escritura es completamente artificial, no hay manera de escribir naturalmente. Afirmar que la escritura es artificial no significa condenarla, sino elogiarla. La escritura, en el sentido estricto de la palabra, es la tecnología que ha moldeado e impulsado la actividad intelectual del hombre moderno. La primera grafía, verdadera escritura que conocemos, apareció por primera vez entre los sumerios o en Mesopotamia apenas alrededor del año 3500 a.C. Antes de esto, los seres humanos se habían dibujado durante innumerables milenios. Asimismo, diversas sociedades utilizaban diferentes recursos para ayudar a la memoria. Una grafía, en el sentido de una escritura real, no consiste solo en imágenes, en representaciones de cosas, sino en la representación de un enunciado de palabras que alguien dice o que se supone que dice. La irrupción decisiva y única en los nuevos mundos del saber no se logró dentro de la conciencia humana al inventarse la simple marca semiótica, sino al concebirse un sistema codificado de signos visibles por medio del cual un escrito podía determinar las palabras exactas que el lector generaría a partir del texto. Esto es lo que hoy en día llamamos escritura en su acepción más estricta. No constituye un mero apéndice del habla, puesto que traslada al habla del mundo oral al auditivo, a un nuevo mundo sensorial, el de la vista. Transforma el habla y también el pensamiento. El mundo se han creado todo tipo de grafías cuya evolución ha sido independiente de las demás. La escritura cuneiforme, mesopotámica, los jeroglíficos egipcios, la escritura minoica, la escritura del Valle del Indo, la escritura china, la escritura maya, entre otras, son ejemplos de esto. Las grafías tienen antecedentes complejos, la mayoría de ellas tal vez todas derivadas directa o indirectamente de cierto tipo de escritura pictográfica o quizás en algunos casos en un nivel aún más elemental del uso de los símbolos.
Cuando una grafía totalmente desarrollada de cualquier tipo, alfabético u otro, irrumpe por primera vez en una sociedad particular, al principio lo hacen necesariamente en sectores restringidos y con variados efectos e implicaciones. Por lo regular, la escritura se considera en un principio como instrumento de un poder secreto o mágico. Las propiedades físicas de los primeros materiales para escribir estimulaban la conservación de la cultura de la escritura. No había papelerías en las esquinas que vendieran cuadernos. El papel hizo la escritura físicamente más fácil. El conocimiento avanzado de la escritura propicia la composición verdaderamente escrita, en la cual el autor compone un texto, textualmente concentra sus palabras sobre el papel. Muchos después de que una cultura comienza a utilizar la escritura, es posible que todavía no se confíe mucho en ella. Los testigos eran más creíbles que los textos porque era posible cuestionarlos y obligarlos a defender sus afirmaciones, mientras con los textos esto no podía hacerse. Los documentos escritos mismos a menudo se autenticaban no por escrito, sino mediante objetos simbólicos como un cuchillo ligado al documento por una correa o pergamino. La condición de las palabras en un texto es totalmente distinta a su condición en el discurso hablado. Un texto, incluso las palabras que están ahí, carecen de sus cualidades fonéticas plenas. En el habla oral, una palabra debe producirse con una u otra entonancia o tono de voz, enérgica, excitada, sosegada, irritada, resignada o como sea. Las palabras escritas agudizan el análisis, pues se exige más de las palabras individuales para darse a entender claramente, sin ademanes, sin expresión facial, sin entonación, sin un oyente real. Uno tiene que prever juiciosamente todos los posibles significados que un enunciado puede tener para cualquier lector posible en cualquier situación concebible. Y se debe hacer que el lenguaje funcione a fin de expresarse con claridad por sí mismo. Los diálogos, de hecho, son textos escritos. La retórica era en su raíz el arte de hablar en público, del discurso oral, de la persuasión. La retórica constituye la barrera más grande entre nosotros y nuestros antepasados, los griegos homéricos y prehoméricos, como los pueblos orales en general, practicaban el discurso público con gran habilidad. El arte de la retórica, aunque relacionado con el discurso oral, era, al igual que otros artes, producto de la escritura. Otra gran influencia en Occidente que se hizo sentir sus efectos en la estrecha relación entre la escritura y la oralidad. Fue el latín culto el resultado directo de la escritura. Para el año 700 después de Cristo, las personas que hablaban estos derivados del latín ya no entendían el antiguo latín escrito, inteligible quizás para algunos de sus bisabuelos. Su lengua hablada se había alejado demasiado de sus orígenes. En realidad no había alternativa. En Europa se representaba un embrollo de cientos de idiomas y dialectos. El latín sufrió una división entre el sonido y la visión, como indican las relaciones paradójicas de la oralidad y la escritura en la retórica. El latín culto, la transición de la oralidad y la escritura fue lenta. La retórica misma fue trasladándose gradualmente pero inevitablemente del mundo oral al mundo de la escritura. La educación ya no podía describirse como esencialmente retórica como se había hecho en épocas anteriores.